FM 89.1, Radio Universidad. Cuestiones que también nos preocupan, nos ocupan, y más que nada cuando hablamos de los hijos y hablamos de la edad de la preadolescencia, la adolescencia, ¿no? Con estas complejidades que traen también estas edades. Y donde también con la cantidad de estímulos que hay dando vueltas, con... antes, viste, los papás, ¿no? Las mamás te decían, bueno, cuidá con quién te juntás, Sí, pero hoy estás sí. en contacto con gente todo el tiempo, más que nada porque muchos chicos nacieron con los dispositivos, con las redes sociales. ¿Y dónde está el límite entre el cuidado, ¿no? La intromisión y la protección también de los hijos? ¿Dónde está ese límite? Y leí el otro día un concepto que me pareció interesante, que es esto de los padres helicóptero. Uh-huh. Es un fenómeno que a lo mejor te sentís identificado, vos que estás del otro lado, en donde cuando se tiene un hijo es muy común que lo quiera proteger, se le quiera entregar la mayor cantidad de herramientas posibles, pero estos papás helicópteros están como muy pendientes de todo lo que los chicos hacen, están como sobrevolando, ¿no? Y hoy también podés, ¿no? Con algunas aplicaciones y todo, ver qué es lo que hacen también los chicos cuando no los estás viendo en las redes sociales y esto. Pero bueno, ¿dónde está ese límite? ¿Esto está bien, está mal, ayudamos, en realidad no? Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Claudia Messing, que es psicóloga y socióloga, especialista en terapia familiar, para ver si nos puede dar algunos consejitos en esta época donde la tecnología nos avasalla y también tenemos a los chicos que van creciendo y no sabemos cómo acompañarlos. ¿Cómo va, Claudia? Aquí saludamos Guille Toivero y Andrea Landi. Muy bien, mucho gusto. Encantada de hablar con ustedes. Escuchaba recién, no sé si escuchaba esta introducción que hacía, Sí, pero sí, digo, sí, qué cómo no. época difícil, ¿no? Sí, es una época realmente difícil porque, bueno, primero que son muchos los cambios psíquicos que atraviesan tanto a los hijos como a los padres, porque los padres ya nacieron en una época que yo llamo una época de simetría entre padres e hijos, que ha cambiado mucho la mentalidad, la forma de vivir el mundo. O sea, los padres de ahora son hiper preocupados y tienen una personalidad más tendiente al control, al saber. Hay mucha incertidumbre y mucha necesidad de control. Esas dos cosas juntas a veces hacen efectos muy negativos. Entonces vos hablabas de los padres o madres helicóptero que están en todo, digamos, controlando a sus hijos, cuál es el límite. Yo diría que el límite es el contacto, la conexión emocional que pueda tener cada padre y cada madre con sus hijos, que incluso puede ser diferentes dentro de la misma familia. Claro. Un chico puede necesitar mucha más acompañamiento, incluso supervisión en las tareas escolares, estar encima de él porque es muy desconectado, muy desvolada, y otro necesita su intimidad y hay que poder respetarlo, hay que poder respetar sus tiempos porque uno confía más en ellos con sus actitudes un poco más maduras. Entonces, lo primero es saber de qué hijos estamos hablando y también reconocerse uno como adulto con sus propias inseguridades, con su propia omnipotencia, con esta fantasía que tiene la personalidad actual, que yo llamo la personalidad simétrica, que cree que existe la completud, que existe la perfección, que es posible evitar todos los males a nuestros hijos o estar en todos los detalles y cumplir con todo lo que la sociedad espera de nosotros, lo cual, a medida que uno va creciendo, se da cuenta que eso es imposible. O sea, la humildad ayuda, la humildad en el reconocimiento de nuestras limitaciones, que es una de las principales tareas de la personalidad actual, no solamente con los hijos, sino con nosotros mismos, ¿no? Ver qué podemos, porque, por ejemplo, ahí va lo de las madres helicóptero, una persona que está en todo, que lleva, que trae, que está supervisada, no tiene vida propia. Claro. Y si no tiene vida propia, eso va a repercutir finalmente en que la demanda hacia sus hijos va a tornarse tóxica. Claudia, sí. Vos sabés que, ¿cómo estás? ¿Bien? Vos sabés que pensaba en lo que decías vos, ¿no? Y qué sé yo me considero un padre de helicóptero. Y es totalmente inevitable. Pero quizás no con otro tipo de conceptos. Yo soy muy miedoso
que les pueda pasar, pero no que controlarlo, sino que les pueda pasar algo, por ejemplo, un tobogán, de enfermedades ni hablar, ¿no? Y pensaba, ¿no? Mientras pensábamos en esta nota, la canción de Serrat, ¿no? Que son esos locos bajitos, y de una parte dice, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio, sin vocación, y les transmitimos nuestras frustraciones también, ¿no? Pero ¿es inevitable o se puede evitar esto? Yo te diría, me gusta lo que decís, hablas de tus miedos. Bueno, los miedos también tienen que ver con los cambios que vivimos y con, digamos, los cambios psíquicos que vivimos, porque son generaciones, las de los más jóvenes, porque yo soy una generación anterior, que no tienen internalizados a los padres como figuras protectoras. Entonces los miedos son más intensos, la tensión es más fuerte, es un problema cultural, social, ¿entendés? No, podés tener mejor vínculo con tus padres, pero muy difícilmente los tengan del todo internalizados, porque antes la figura paterna es la que te calmaba el miedo. Antes las generaciones anteriores tenían protección interna, entonces tenían más serenidad interior. Los miedos tienen que ver, y yo te diría que si vos sentís mucho miedo, fíjate si reconectándote con tus propias figuras parentales podés o trabajar ese vínculo podría ayudarte con tus propios miedos, como los miedos de tantos, ¿no? Los miedos se acrecentan cuando uno se siente solo por dentro. Y cuando uno se siente acompañado internamente con las figuras parentales, esos miedos van bajando. Y eso también lo podemos transmitir a nuestros hijos, porque el miedo que uno tiene termina de alguna manera proyectándose en los chicos. Entonces, recuperar los apoyos internos, recuperar la serenidad interior, recuperar ese acompañamiento. Y esto no significa que todo tenga que ser un jardín de rosas. Cuando yo digo recuperar la conexión con esos padres, es conectarse con ellos, es imaginar lo que uno les diría, lo que uno les pediría, incluso lo que uno reprocharía, pero hay una conexión ahí. Uno no está solo en el mundo, en un mundo como el actual, tan intenso, tan difícil, tan desorganizado y tan incierto. Entonces, este es uno de los principales aportes que yo le quiero hacer a la gente que me escucha, recuperar la conexión con nuestros padres para que nuestros hijos recuperen la conexión con nosotros y tengan nuevamente brújula interior. Vos sabés que la desconexión emocional, que es uno de los principales temas que tienen las personas ahora, tienen que ver con haber perdido la conexión con sus padres. Y eso te hace perder la percepción, el registro real de lo que está pasando. Cuando uno está más conectado, sabe calibrar el peligro de otra manera y también sabe dar más confianza. No sé si te sirve lo que te digo. Sí, muchísimo, por supuesto. Claudia, a ver, cuando estamos, ¿no?, en estas edades, en estos cambios que van teniendo los chicos que van pasando, ¿no?, de la preadolescencia a la adolescencia, donde también hay mucho estímulo y más allá de, por eso, no perder el eje y no dejar de tener vida, ¿cómo se hace para acompañarlos sin invadirlos cuando también hay como muchos más peligros que antes hoy? Bueno, por eso digo, la conexión emocional con nuestros hijos, mejorar muchísimo la capacidad de comunicarnos con ellos, que sean capaces de tener la confianza de contarnos lo que nos pasa, percibir lo que pasa y hablar. O sea, la principal herramienta para darles seguridad interior en el mundo de afuera es que cuenten con nosotros. Entonces, establecer ese diálogo, establecer esa conexión, no invadiéndolos y diciendo qué te pasa, contame qué te pasa, sino al revés, de repente haciendo observaciones de lo que ocurre. Te siento muy alejado, hace mucho que no sé dónde estás, ¿te pasa algo? En última instancia pregunto, ¿te pasa algo? Primero observo y digo lo que percibo que está pasando. Entonces uno se acerca sin ser tan invasivo, pero los chicos saben que estamos ahí. Esto es una de las principales cosas. Los peligros existen, los estímulos existen y son muy fuertes, pero si uno no corta ese cordón energético de conexión con los chicos, vamos a poder irlos regulando cuando ya hay un exceso, cuando se pasó la rosca, cuando ya se metió en el cuarto y no sale con los jueguitos. Ese es el punto que tenemos que lograr, que esa conexión no se pierda, ni de nosotros hacia ellos, ni de ellos hacia nosotros. Bien, Claudia, y a ver, por último,
más allá de estos consejos que recién nos dabas con esto, también cómo debería ser o qué debería ser el adulto que a lo mejor tuvo padres como, no sé, muy como autoritarios, ¿no? O que tenían otras formas, porque viste que la autoridad también se ejercía de otra manera. Y hoy también hay como toda una nueva escuela que te dice, bueno, también uno no se tiene que mostrar como Superman ante los hijos. Claro que sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Una de las principales herramientas, sobre todo a las madres le digo esto, y en la etapa de la adolescencia, es mostrar que uno no puede, o sea, conectar a los hijos con que no lo podemos todo, pero para eso los adultos tienen que aceptar esa situación, porque uno no convence a los hijos si uno en el fondo quiere poderlo todo. Entonces, conectar con esas limitaciones, plantearlas, pedirles ayuda. Vos sabés que pedirles ayuda a los hijos, incluso con lo que nos pasa con ellos, es la principal herramienta, pero pedirles ayuda desde un lugar de conexión emocional, que lleguemos al corazón, porque si hablamos en términos de discursos no va a pasar nada. Tienen que percibir que estamos preocupados, que necesitamos que nos tengan más al tanto, que nos avisen más lo que van a hacer, que estén, o sea, es un acuerdo en la comunicación donde esa conexión no se pierde. Con respecto a lo que me dijiste de los padres autoritarios, cuando uno ha tenido padres autoritarios, para poder recuperar ese lugar de hijo que por ahí está perdido, es muy importante expresar, aunque sea imaginariamente, todo lo que uno sintió con ese padre autoritario, mostrarle nuestra diferenciación, el dolor, pero no cortar del todo el vínculo. Cuando uno corta el vínculo, termina identificándose con esos rasgos. Muchas madres me preguntan a mí, ¿por qué termino gritando? ¿Por qué termino sacada como hacía mi papá o mi mamá y no me gustaba tanto? Porque uno cortó el vínculo interno. En cambio, en vez de cortar ese vínculo, uno expresa internamente lo que necesita, en forma imaginaria incluso, lo que uno necesitaría. Y no solamente, hay otra cosa que les recomiendo mucho a las personas, no quedar a solas con el personaje autoritario, buscar al otro que quedó afuera y pedirle ayuda, incluirlo en la situación. Si el padre es autoritario, buscar a esa madre que no intervino y decirle que uno necesita que intervenga. Entonces estos rasgos autoritarios no se nos quedan pegados. Cuando dejamos de quedar a solas con personajes que han sido más dañinos, ahí es donde nos podemos diferenciar. Todavía estamos elaborando mucho los rasgos del modelo autoritario, no por nada las generaciones actuales son tan simétricas, todo tiene que ver con la historia, así que todavía tenemos que elaborar esos vínculos. Me parece muy buena la pregunta. Claudia, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Nos gustaría en otro momento también convocarte, porque está buenísimo poder hablar de estos temas y quedarnos, ¿viste? Así como dice la de GPS, recalculando. Quedamos todos recalculando, ¿no? Fantástico, fantástico. Así que un gusto. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ustedes, hasta siempre. Chau, chau. Hablábamos con Claudia Messing, psicóloga, socióloga, especialista en terapia familiar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.